bueno es el Señor. Se puede sentar, hermano. Si Fred y yo somos como Batman y Robin, yo sé que ustedes saben que él es Batman. Y créanlo que no solamente mi amigo es uno de mis predicadores preferidos. Mucha gente viene por nuestra iglesia y viene por esta iglesia. Y mucha gente ministra al pueblo, pero pocas personas ayudan a ministrar al pastor. Y a veces nosotros necesitamos personas que cuando vayan a nuestra casa no solamente ministren a la iglesia, nos ministren a nosotros. Me va a excusar porque tengo una laptop aquí, y es que yo no uso espejuelos, no los quiero usar, aunque el mundo dice que los necesito. Y aquí yo pongo la letra, el número 18, y siempre lo que hago es que lo grabo en una carpeta y lo traigo, pero esta mañana todos los sistemas electrónicos en casa aparecieron en rebelión. Así que por más que traté, no pude contra ellos, y decidí pues ignorarlo, que es lo mejor que usted puede hacer cuando el enemigo no quiere ceder su terreno. No lo subas porque yo ahorita me pego. Te voy a dar un volumen, tú lo pones más o menos ahí. Es por si de hoy un grito, no quiero sacarle los oídos aquí a nadie. Amén. Así que cuando yo vaya a gritar, usted puede estar seguro que yo me voy a despegar el micrófono. Traigo este libro conmigo, es el último libro que escribí, Cuando el quebrantamiento produce vida. Tengo otro libro de liderazgo que se titula Gedeón, un líder para hoy, su gloria y sus tropiezos. Lo pueden conseguir en la librería, pero se me agotó, lo están tirando otra tirada. Pero traje este libro, y este libro se titula Cuando el quebrantamiento produce vida. Tiene muchas enseñanzas que yo sé que le van a edificar a usted y le van a ayudar a ser un mejor creyente. Por ejemplo, en la página 63 yo hablo aquí de cómo nosotros somos la pieza de evidencia que Jesús utilizará para avergonzar a los ángeles caídos y a los demonios. Amén. ¿Sabe? Cuando usted ve la caída del hombre en el huerto del Edén, usted se da cuenta que aunque para Satanás entiende que esto fue toda una estrategia de guerra y que él sacó provecho de esto, usted se da cuenta que en el plan perfecto de Dios, porque Dios conoce el eterno presente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Aunque las personas dicen que Dios probó a Job, yo no enseño que Dios probó a Job. Yo enseño que Dios exaltó la fe de Job. Y cada vez que Dios ve una fe, Dios y Jesús ven una fe poderosa, Él la pone a prueba para que el enemigo vea que Él trabaja con calidad. Aleluya. Amén. Entonces usted ve que Dios no prueba a Job, Dios exalta la fe de Job. En Abraham, muchas personas creen que Dios probó a Abraham. No, Dios sabía lo que iba a hacer Abraham. Pero había un principio allí que se tenía que dar obligadamente. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios le impide pasar al injusto por justo. ¿Usted lo entiende? Entonces, el proceso de Abraham se tenía que dar porque ya en el eterno presente Dios quería justificarte a ti y a mí. Entonces, ¿cómo Dios iba a justificar al hombre si tuviera un precedente para hacer lo mismo? Sencillo. Dios se la ingenia y le pide a Abraham que entregue a su hijo, su único hijo. ¿Saben lo que hace Abraham? Abraham dice, por tu amistad, yo hago lo que sea. Por tu amistad, yo lo entrego. Y entonces Abraham vino y entregó a su hijo, y usted sabe que allí dice la escritura que fue a darle muerte. Entonces, aunque no le dan muerte, en el corazón la escritura enseña que lo mató. Entonces, mucha gente enseña en la Biblia, por ejemplo, ya mismo predico, ¿sabes? Me dijeron que hoy era Biblia. Mucha gente enseña en la Escritura que Isaac es prototipo de Cristo, cual es totalmente un error. Porque si Isaac es prototipo de Cristo, ¿de quién era prototipo el Cordero? Porque el Cordero, el carnero, fue el sustituto para que Isaac no tuviera muerte. ¿Está de acuerdo? Entonces, Isaac representa el primer sacrificio vivo agradable a Dios.
¿Sabe qué? Isaac representa a la iglesia, porque usted y yo somos sacrificio vivo agradable a Dios. ¿En qué sentido? Dios dio por muerto a Isaac. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dio por muerto. Porque el acto de Abraham fue suficiente para Dios dar por muerto a Isaac. Pues sabe una cosa, Dios te da a ti y a mí por muerto. Entonces, usted se da cuenta que la iglesia sale de los lomos de Isaac. Porque Isaac representa a la iglesia y Jesús representa ese cordero que nos ha limpiado a nosotros y ha sido el sustituto con su sangre. Entonces, usted se da cuenta que en el Edén hubo toda una manifestación de Dios donde Dios sencillamente engaña a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás cree que con la caída del hombre, ha roto el plan de Dios. Sin embargo, la Escritura enseña que como Dios no puede pasar a justo por injusto y Dios trabaja con precedente, ¿cómo Dios va a juzgar a Satanás si sencillamente Satanás le dice, mira, si yo he cometido errores por tu culpa, porque tú fuiste que me hiciste, tú me hiciste con defectos? Entonces, en un tribunal sería muy difícil poder decir que Satanás fue totalmente culpable de lo que hizo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y trae un plan perfecto y a través del hombre y a través de la simiente, según Génesis 3:18, Dios traía a Jesús. Entonces, Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, entonces obedece al Padre y se somete en obediencia total. Y entonces usted se da cuenta que en el libro de Juan, capítulo 16, por el verso 9, dice que cuando Jesús resucita, dice que Satanás es juzgado. Satanás no había sido juzgado todavía porque no había una pieza de un elemento de juicio para juzgarlo. Pero el levantamiento de Cristo hace que Satanás sea juzgado. ¿Por qué? Porque Dios le demostró al reino de las tinieblas que Jesús, siendo 100% hombre, le obedeció hasta la muerte. Ahora, ¿dónde quedan los ángeles caídos? Vaya 1 Corintios 6, eso somos usted y yo. Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. O sea, usted y yo somos la pieza de evidencia que Jesús llevará al Padre y le dirá, mira, estos, con todas sus imperfecciones, fueron capaces de rendirse a mí, de darse de todo corazón, y usted y yo somos la pieza de evidencia. Y entonces dirá en aquellos días en los libros sagrados, en los libros eternos, y los ángeles fueron juzgados cuando la iglesia del Señor sea levantada al reino de los cielos. Así que usted no cualquier cosa, Satanás lo odia. ¿Y sabes por qué te odia? Porque tú eres una pieza importante en el juicio eterno. Y estamos aquí con todas nuestras debilidades y todos nuestros achaques y todas nuestras diferencias. Pero ¿saben una cosa? La gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que hay gente que no conoce todavía a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el plan de Dios es salvar almas. Y hay muchas personas por ahí predicando en la televisión que creen que el plan de Dios es condenar almas. Y yo le voy a decir esto y yo, por favor, no se escandalice hasta que yo lo termine de explicar. Yo sé que le va a chocar. Yo sé que le va a chocar, pero usted me va a dejar explicarlo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto lo promete? Antes de juzgarme. Mire, ¿sabe qué yo aprendí? Que si yo me pierdo, Dios pierde más que yo. Prometió no juzgarme. Ahora se lo voy a evidenciar. Entre la mujer y la dracma, ¿quién pierde? La mujer. Entre la oveja perdida y el pastor, ¿quién pierde? El pastor. Y entre el hijo pródigo y el padre pierde el padre. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque en una relación de amor, el más que pierde es el más que ama. Y voy a seguir, no he terminado. Yo me podré ir al infierno, pero en el corazón del Padre siempre dirá, si Alberti me hubiera oído, si Alberti hubiera aceptado lo que yo tenía para él, si me hubiera escuchado, si hubiera seguido mis consejos. ¿Sabe qué sería una madre capaz de hacer por su hijo que está metido en la droga? Cortar su brazo, pagar lo que tuviera, darlo todo, hipotecan hoy en día hipotecan casa, hipotecan cosas, todo. ¿Sabe por qué? Por amor.
Y ese ingrato no se lo merece. Pero el amor del Padre, ¿quién lo entiende? Entonces, tu pérdida causa un vacío en el corazón de Dios. Dios no pelea contra ti. ¿Sabes contra quién Dios pelea? Contra Satanás. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta que la gente que nos rodea dentro de una congregación son gente que Dios ama. Y son gente tan especial para el Señor. Tan especial. Si te dieras cuenta, ¿sabes lo que tuvo que decir Pablo en una de sus epístolas? Dice, ya yo no los miraré en lo humano. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a mirar a mi hermano en la forma humana, lo condeno. Dice, ahora lo comenzaré a mirar en el Espíritu. Amén. Entonces comienzo a mirarlo como Dios lo mira, en una forma diferente. Dile que está a tu lado, ¿sabes qué? Tú eres especial para Dios. Entonces, ¿sabes lo que ha hecho la gracia en mi vida? La gracia me ha doblegado, me ha hecho amar más a Dios de lo que yo creía que Él amaba. Porque su amor incondicional me ha arrastrado a su presencia. Me ha arrastrado. Su amor incondicional me ha arrastrado. Y entonces ahí es que usted ve que en Corintios Dios comienza a hacer una similitud entre la mujer y el hombre. Dice, porque Dios es cabeza del hombre, el hombre de la mujer. ¿Verdad que lo dice? No conviene al hombre tener la cabeza cubierta y la mujer descubierta. ¿Verdad que lo dice? Entonces nosotros fuimos y llevamos por toda la vida eso, a pelo y peluca y cosas, cuando está hablando de autoridad delegada. Aleluya. Aleluya. Santa mi Dios. Autoridad delegada. ¿Y sabe lo que es autoridad delegada? Lo que experimentó el centurión. El centurión le dijo al maestro, tú no tienes que ir a casa, yo soy hombre bajo autoridad. El que yo le digo a ver tiene que ir. Y el que le diga ven tiene que venir. ¿Por qué? Porque el centurión sabía que todo el que se sujetaba a él no era por él ni por su altura. Usted no se sujeta al policía por su uniforme. Usted se sujeta al policía porque usted sabe que sobre él hay autoridad. Amén. Y que en la manera que usted no lo respeta a él, siempre va a haber alguien más arriba que le va a respaldar y que va a hacer que usted se doblegue. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces el centurión dijo, entendía lo que era autoridad delegada. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Dijo, wow, no había visto a nadie que tuviera el concepto del reino tan claro. No había nadie. Entonces usted se da cuenta que el concepto del reino es diferente. ¿Sabe que yo aprendí? Que ser cabeza de mi casa, más que de privilegio, oye hermano, es un dolor de cabeza. Porque si yo represento a Cristo y soy la cabeza, significa que tengo que echarme la culpa de los desórdenes de mi casa. Porque Cristo no se le echó a nadie, Él se le echó a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y los desórdenes de la iglesia, el Padre dijo, la culpa es mía. Y entonces, cuando usted se parece a Cristo y usted es cabeza, usted se convierte en un intercesor, un intermediario, suplidor, protector, consolador. Todo eso es ser cabeza. Nosotros entendimos que ser cabeza es ser macho. No, ¿sabe por qué yo hablé en mi casa? Porque a mi esposa le gusta que yo hable. No es porque soy el macho. ¿Sabe lo que aprendí de Cristo? Nunca arrastró a la iglesia a la cruz. Él fue a la cruz, Dios le fue y ella le siguió. Santo es mi Dios. Y sobre todo, nunca reclamó su autoridad hasta que no estuvo de espaldas a la cruz. Hoy en día hay mucha gente que quiere reclamar la autoridad y no ha llegado a la cruz. Toda potestad me es dada. ¿Pero dónde está? De espaldas a la cruz. Entonces, la autoridad delegada es una autoridad vertical. En la medida que tú te sales de ella, los demonios no te respetan. Gloria. ¿Usted se recuerda aquellos muchachos que fueron a echar a los demonios fuera en el nombre de Pablo y en el nombre de Pedro, en el nombre de... A ellos les conocemos, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Saben qué le dijeron? Ustedes no están bajo cobertura. Ustedes no están bajo autoridad y nosotros no respetamos a nadie que no esté bajo autoridad. Entonces, Satanás te respeta no es por la mucha Biblia que tú sabes, es por el sometimiento que tú tienes a la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a ejercitar un ministerio de bendición, un ministerio de victoria, si no sé someterme a las autoridades que Dios ha dado? En la medida que me salgo de ellas, Satanás no me respeta. El enemigo no me respeta. ¿Sabe por qué hay muchas familias que no han logrado tener una vida abundante dentro de su casa? Porque el primer bloqueo espiritual lo tiene el sacerdote. Mis hijos no se someten a mí porque yo soy fuerte ni porque reparto pelas. Mis hijos se someten a mí porque me ven como una autoridad. ¿Usted sabe lo que es? Yo tengo 26, tengo nietos, tengo una joven de 23, tengo otro de 20.
Y cuando yo llamo por teléfono, Cifredo, y son las 11 de la noche, le digo, oye, quiero dormir. ¿Sabe que nunca me dice, dame un break? No. Él mira para atrás. ¿Por qué? Porque cuando él sale y yo sé que va a llegar tarde, ya eso está programado. Voluntariamente, mira, voy a estar con la familia tarde, voy a llegar como a la 1, cualquier cosa te llamo. Hay una comunicación y hay un trato. Nunca. Ahora, vaya a verlo como están, a ver si todos están bendecidos. Bendecidos por las 4 esquinas. Gloria a Dios. Porque ellos han sabido vivir bajo autoridad. Y en la medida que nosotros comenzamos a vivir bajo autoridad, usted verá cómo la gracia de Dios se va a derramar sobre su casa. Si quieres saber más, va a tener que comprar el libro. Pero vamos a predicar, vamos a seguir por ahí con el tema porque vamos a hablar del Espíritu. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. Pero para poner un texto base, porque si no vamos a terminar y le voy a poner un texto base. Vaya Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Se está gozando? Amén. Yo no grito mucho, así que me perdonan y corro mucho. Me gusta gritar, pero mi esposa me manda a callar. Y ya me he acostumbrado a donde voy a no gritar. Hechos 1:6. Mire, la vida en Dios es tan refrigerante. Vivir en Dios, hermano. Si usted no está viviendo la vida plena del reino, lo lamento por usted. Lo lamento. Pero todavía hay más. Dile que está a tu lado, todavía hay más, ¿sabes? Todavía hay más. Hechos 1, 6 y el 7, para tener un texto base. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tal vez me piqué Judea, ¿verdad que sí? Amén. Hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú me bendigas, me declaro sin ti insuficiente y declaro que tu bendición se da derramada en esta hora. Puede sentarse, que vamos a continuar, hermano. No nos cortamos nada. Entonces, todos vivimos en medio de un tiempo legal y un tiempo real. Muchas veces decimos, pero ¿por qué las cosas no se están manifestando en mi vida? ¿Por qué las palabras que me han dado en la iglesia, la palabra profética, por qué las palabras que leo, los sueños que Dios me ha dado no se han manifestado? Porque todos vivimos en un tiempo legal y en un tiempo real. Por ejemplo, yo soy Alberti porque mi padre es Alberti. Y el padre de mi padre era Alberti. Entonces, yo descubrí que yo no puedo hacer nada para ser más Alberti de lo que soy. Nada. Por mejor que me porte, por mejor que haga cosas, yo no puedo ser más Alberti de lo que soy. Yo soy Alberti porque eso me pertenece por herencia. Ahora, yo puedo ser un Alberti sin vergüenza. Y puedo ser un Alberti bendecido por Dios. Amén. Entonces, lo legal trata con mi herencia. Lo legal trata con aquello que yo adquiero por derecho. Lo legal trata con leyes, con estatutos, con decretos que Dios dice para mí. Lo legal habla de aquello que se ha escrito en la palabra para yo poder hacer una vida abundante en el Señor. Lo legal habla con principios. Sin embargo, lo real trata con aquello que verdaderamente estoy viviendo, con lo que paso, con lo que siento, con lo que sucede a mi favor. Entonces, para usted saber lo que es legal y lo que es real, sencillamente le voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, lo legal dice que yo quería sacar la licencia de conducir y me fui con Cifredo, y Cifredo cuando iba en el carro me dijo, mira Alberto, si tú no pones tu izquierda aquí, el examinador es bien exigente, tienes que hacer esta buena izquierda, tienes que abrirte, cuando llegues a la parte de allá, a un círculo, acuérdate de no sacar el parking sin poner el freno, y él me da todas esas estrategias, me midió el carro y me puso un puntito en el cristal para cuando yo me fuera a parquear y se subiera, que la bandera tenía que estar en ese punto. Entonces, fui solito, Cifredo se quedó esperándome y cuando yo llegué hice todo lo que Cifredo me dijo y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dijo, este hombre es un chofer autorizado para ir en todas las carreteras de Puerto Rico. Eso es legal. Ahora, lo real es que el primer día invité a los amigos, me fui para allí para Plaza del Sol y cuando fui a parquearme en el primer estacionamiento de Riversal, no jodía.
No podía. Lo legal dice que yo puedo, pero lo real es que no lo logro hacer. Sin embargo, el estado libre asociado, porque no me pude parquear en Universal, no me quita la licencia. Ellos saben que con el uso yo voy a comenzar a practicar y que de vez en cuando tendré mucho quesito y tendré que ir al compulsorio y que voy a seguir haciendo ejercicio hasta que va a llegar un día donde voy a meter el carro en Universal casi sin ver. Eso es real. Pero lo real es que en ese proceso van a haber muchas situaciones y dificultades donde yo voy a aprender a base de mi práctica, de mis errores y de mis triunfos. Eso es real. Por ejemplo, lo legal dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo real es que siempre estoy todo achacado ya y como Dios puede, y en una miseria espiritual y una quiebra espiritual terrible. Lo legal dice que por sus llagas fuimos sanados, pero lo real es que cuando entramos a la iglesia tenemos una cojera y entonces como que hacemos hasta dos, porque hay quien son drama queens, hay quien quiere que sepa a todo el mundo lo que le está pasando. Eso es real. Sí, es real. Lo legal dice que en Él somos más que vencedores, pero lo real es que tenemos una autoestima que nos está llevando el diablo. Gente linda, gente preciosa, muchachas preciosas con complejos de fea. Pero ¿y quién estableció el trapo de parámetro de quién es lindo y quién es feo? Pero todo depende de donde usted vaya, porque hay sectores en México que mientras más gordita, más elegante. Amén. Entonces, nosotros hemos dejado, hermano, le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos dejado que este cosmos y que este mundo trace las pautas de lo que es y lo que no es. No, mis pautas las traza la palabra del Señor. Y yo voy a ser, yo soy, y yo voy a alcanzar lo que Dios dice que yo soy y no lo que el mundo pretende decir que yo soy. Amén. Entonces, hasta que yo no comience a hacer lo real, lo legal de Dios, hasta que yo no lo comience a hacer una realidad en mi vida, las cosas no van a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí están las promesas, ahí está todo, pero tú tienes que esperar que lo legal de Dios se haga real en tu vida. Claro, hay tiempos y hay tiempos. Hay veces que las cosas reales de Dios y legales de Dios se van a manifestar por el tiempo, por la madurez, por la experiencia, y por más que tú ores por si estas cosas no se van a dar, porque van a llegar en el tiempo de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, yo me maté orando cuando tenía 9 años por tener un bigote y nunca salió. Y hasta chote me eché y me manché. Sin embargo, un día sin orar, pegaron a salir aquellas cositas. Ahora digo, Señor, reprenda al diablo, si mi esposa me dejara, me lo quitara completo. Entonces, un día sin yo orar salió el bigote. Y estaba ahí. ¿Por qué? Porque vino a través del crecimiento. Entonces, esa es la vida plena del Señor. Cuando usted ve el libro de Éxodo, capítulo 3, usted se da cuenta que Moisés quiere hacer unas cosas que no está preparado para hacer. ¿Y qué vienen? Las excusas, los brazos caídos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, Dios establece una palabra para nosotros y queremos volar, queremos correr. Allá vino el profeta y dijo, tú vas a tener un ministerio de comunicación, y al otro día hiciste una agenda. Aleluya. Seguida, hermano. ¿Sabe una cosa? Con la peor persona que yo puedo trabajar son con gente voluntariosa. No hay peor cosa que trabajar con voluntariosos. Con ese tipo de personas que a mí me encanta la gente que tiene idea, pero yo soy un procesar para todo. ¿Sabe? Usted no puede a mi iglesia venir a hacer un drama si yo no lo leo. No. Amén. Usted no puede hacer, ahí está José, usted no puede hacer un grupo de personas para ir a un sitio si usted no me dice los nombres primero. No me venga con ese, pastor, vamos para tal sitio, invité a fulano, fulano y fulano y fulano. Claro, para cuando yo le diga que no a uno, yo tengo el berrinche. No, tú primero me lo dices a mí, después yo los cancelo y nadie se entera que yo los cancelé. Sí, porque ese es el viejo dicho donde venía alguien y decía, me voy a llevar los nenes para la playa, los nenes brincaron y usted dijo que no, y allá se quedó usted con el tremendo lío. Ahora, si lo hubieran preguntado, oye, ¿puedo llevar los nenes a la playa? No, pero no se lo diga. Nadie supo nada.
¿Por qué? Porque usted conoce cómo la gente se va desarrollando espiritualmente y creciendo en la iglesia. Usted conoce los tiempos, para eso Dios lo ha puesto a usted como un pastor, y no todo el mundo conoce los tiempos. Entonces yo no te tengo que estar diciendo a mí quién está flojo y quién no está flojo. Entonces yo tengo que entrar a decirte a ti, no, que el fulano está flojo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que la hace y después se justifica también, ¿sabes? Yo los he tenido. Tuve una persona que hizo una tremenda disparatada. Le dije, ¿sabes qué? Esto no lo va a saber nadie, te vas a someter, te vas a sentar voluntariamente y nadie debe saber esto, yo te voy a cubrir, pero te vas a sentar. ¿Sabes qué? Cuando la gente preguntó por qué estaba sentado, el pastor fue que, oye, transgiversó la cosa. Metió una media embuste para no quedar nervioso. ¿Y usted sabe lo que yo hice? Lo tiré en medio. Amén. Sí, porque estuvo yo. Yo te di el beneficio de tú salir limpio, de tú echar para adelante, pero si vas a venir con embuste, espérate, o eres tú o soy yo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros cuando no entendemos las cosas y cuando no creemos que son imposibles, rápido pegamos a presentar excusas. Usted no los ha visto. A mí no me gusta la matemática. Claro, si no te la sabes, si te la supiera, te la estuviera echando. Amén, amén. ¿Usted lo ha visto? A mí no me gustan las matemáticas. Si no la sabe, si se la supiera, hermano. Vamos a la matemática. Entonces, cuando nosotros no sabemos las cosas, porque estamos fuera del tiempo, Dios ha hablado una palabra y es poderosa, pero es en el tiempo. Entonces, nosotros comenzamos a echarle la culpa a las personas, nosotros comenzamos, ¿saben lo que le pasó a Moisés? Moisés comenzó a decir, no señor, yo soy gago, yo soy lento, yo soy tardo, y Moisés comenzó a meter un montón de excusas. Pero cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 7, usted se da cuenta que Moisés era un embustero compulsivo. Porque Hechos, capítulo 7, comienza a decir, y Moisés, cuando tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos porque él entendía que serían libertados por su mano. Moisés sabía para qué había nacido. Incluso la Biblia dice, Moisés poderoso en obras y palabras. El Espíritu Santo lo saca a la luz y deja ver que todo lo que Moisés presenta delante de la presencia de Dios son un chorro de paquete. Pero como Dios se la sabe toda, hay una más. Dios comienza a trabajar con Moisés y a darle enseñanza. A veces Dios hace cosas que no las pregunta y es como, por ejemplo, mucha gente cuando Moisés tiene la vara en la mano, ustedes que le dicen, Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Usted se cree que Dios quería saber lo que tenía en la mano? Pues el Dios lo sabía. Moisés le estaba diciendo, tú no sabes lo que cargas. Tú no sabes lo que tienes. Eso es lo que Dios quería decir realmente. Tú no sabes ni lo que tienes. Entonces usted se ve a un Moisés metiendo un montón de excusas y un montón de errores y Dios le dice, mira, mete la mano en tu seno y cuando la saca, ¿cómo la saca? Toda leprosa. Luego le dice, vuelve y mete la mano en tu seno y cuando la saca, ¿cómo la saca? Nueva. ¿Por qué? Porque el corazón representa ¿qué? Lo que somos, la mano representa ¿qué? Lo que hacemos. Lo que somos determina lo que hacemos. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, es que hasta que yo no cambie tu corazón, tu mano no va a estar lista para ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien sencillos. Nosotros, el vecino vino y robó y usted le contó al que estaba al lado, ¿sabe qué? El vecino es un pillo. ¿Por qué? Oh, robó ayer. No. La Biblia dice que el vecino era pillo. ¿Y por qué era pillo? Robó. Sí, ¿cómo usted dice, pastor? Bueno, la Biblia dice, vosotros decís que el que se acuesta con la mujer del prójimo es un adúltero, pero yo digo que cuando la policía está en tu corazón era ¿qué? Un adúltero. O sea, la Biblia dice que tu vecino robó porque él ya era un pillo. El robar fue la manifestación de lo que había en su corazón. ¿O no es cierto? Entonces, nosotros no nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos va a estar conectado directamente al corazón, a nuestro pensamiento. Entonces, hasta que tú no le cambies el chip, hasta que tú no le coges y programes esto conforme al modelo de Dios, las cosas van a comenzar a salir malas. Y entonces, como todo es cuestión de percepción, cada cual quiere ver las cosas desde su punto, pero la palabra que es legal nos da una guía para nosotros comenzar a mirarnos conforme al corazón de Dios. Amén.
Sí, amén. Por ejemplo, antes nosotros veníamos y por el fruto los conoceréis, por el fruto los conoceréis, por el fruto los conoceréis. Y tanto es así que una vez una diácona me dijo: pastor, vamos a hacer una competencia entre las niñas, la que más vestida venga cristiana. Y yo, pero qué problema hay que ser vestida cristiana. ¿Cómo establecemos qué es venir vestida la más cristiana? Digo, no, porque le ponemos una manguita hasta acá y el cuellito. Y digo, pero ¿no será que usted está tratando de hacer peregrino? Porque los peregrinos, me acuerdo, que se van por acá y ¿qué es ser cristiano? ¿Cuál es la vestimenta de cristiano? Pues sencillamente vestir con pudor. Entonces, nosotros venimos con un montón de morujos y tratando de transmitir tantas cosas porque hubieron gente que cogieron la palabra y hicieron con ella lo que le dio la gana porque ni la entendían ni la conocían ni conocían a Dios. Aleluya. Ni conocían a Dios. Mire, yo estuve predicando en North Carolina, por favor, señor, que no se me vaya el pensamiento. Yo estuve predicando en North Carolina y me advirtieron que todo lo que había eran machistas mexicanos. Incluso entre las pastoras, mi esposa ministró como a 200 pastoras, yo como 400 ministros. Entre las pastoras, había una pastora que decía que la mujer tenía que acostarse con ropa. La no enfermera Dios. Ella creía que Dios estaba como alerta ayer. Por Dios. Dios también se lo liberando. Y si el marido era inconverso, ni se diga, no podía tocarlo. Entonces, las mujeres para ser santas metían en la iglesia hasta un mes. Entonces, usted ve un montón de embrujos que se da, que todavía se dan en nuestro sitio. Entonces, no, porque, y un escándalo, porque una mujer llegó allí con un pantaloncito suelto, mira, que no se veía, estaba decente, estaba. Y le digo, mira, a veces nosotros somos tan locos que nosotros le decimos, la mujer no puede usar pantalones, pero cuando vemos un pantalón especial en el área de las mujeres, no lo compramos. No me entendí. Yo le digo a ese legalista que dice que todos los pantalones son de mujeres, ¿por qué no te metas al área de mujeres cuando los pantaloncitos están baratos y te los compras y te los pones? Y enseñamos cosas como la mujer se salvará engendrando hijos y la mujer no puede hablar en congregación y las mujeres no engendran, conciben. Entra el toro, el buey, el caballo. Entonces hablamos disparate porque los cogemos de ahí, esos estratos, y los cogemos y los tiramos para afuera, los tutupleen ahí. Sí, así tiramos. Entonces, cada cual trayendo un mensaje de Cristo conforme a su inventó y conforme a petición. Y a lo que Él cree establecer, y queremos que toda la gente se parezca a nosotros y que camine por nuestro molde. No, no va a ser así. Entonces, por el fruto lo conoceréis. Y cuando usted se va a la Escritura, usted se da cuenta que el fruto es el carácter de Cristo en la vida de la iglesia. Amén. Usted va a Gálatas 5:22 y allí le establece que claramente es el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, ahí es que usted verdaderamente, cuando usted ve a un hermano, ¿qué tipo de fruto está dando? Claro, no significa que no le va a salir una podrida de vez en cuando. Porque hasta el mejor palito le sale una podrida, ¿verdad que sí? Pero por lo general usted sabe qué tipo de fruto está dando. Si está dando un fruto bueno o está dando un fruto malo. Entonces usted se da cuenta que el fruto es el carácter de Cristo en la vida de la iglesia. Y los dones son las habilidades de Cristo en la vida de la iglesia. Esos son los dones para ti, para mí, para manifestación. Entonces todo es cuestión de percepción y comenzamos a mirar las cosas y comenzamos a mirar al otro lado y comenzamos a creer que las cosas es porque se ven bien. ¿Saben cuánta gente se va de una iglesia yéndose a otra porque cree que en la otra iglesia las cosas son mejores? ¿Saben cuánta gente ha llegado a mi iglesia hablando mal del pastor y todas las cosas que había en la iglesia? Y uno los recibe, ¿verdad? Y después a los 5 meses quieren establecer todo lo que allá no sabía, quieren establecerlo acá. Pastor, ¿por qué no lo hacemos así? Porque allá lo hacen así, allá lo hacen así. Yo, mira, pero si estaba tan bueno, ¿por qué no te quedaste allí? Amén. ¿Por qué te quedaste allí? Si tú lo comes, tú me dices que todo eso estaba bien, entonces ¿por qué estás acá? Entonces, yo entendí que todo está desde el punto de vista donde tú ves las cosas. Yo también me acuerdo de una que yo estaba en Mala y Dios me permitió, yo compré un terreno y lo pisé. Yo soy de los que piso todo lo que quiero en el nombre de Jesús. Compré aquel terreno, salí lleno de caído casi hasta la cabeza. Pero yo fui allí en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús era un rico, en el nombre de Jesús, pero usted sabe cuando usted ve algo y usted se enamora, amor a primera vista, y después que usted se da cuenta, ¿verdad? Y yo ahí en el nombre de Jesús, ¿sabe? 5 años pagando el terreno y no me daban ninguna casa.
Entonces, cuando ya yo creía que todo estaba perdido, el Señor vino y hizo un acto de misericordia, y hablando con un pastor me dijo: yo tengo una compañía de construcción, te voy a construir la casa. Me construyó la casa, y después que me la construyó, yo metí los cuartos, metí todo, fui a la refinanciera y le pagué. ¿Sabes? Dios hace milagros. Pero ese no es el meollo del asunto. La cosa es que la fiebre fue tanta que yo me mudé sin agua y sin luz. ¿Sabes? Yo quería estar en mi casa, yo vivía alquilado, yo quería mi casa. Entonces saqué una extensión, la llevé donde uno de los vecinos que había construido, todavía había casas que no habían construido, y el agua la pegué igualmente. Y pegué el agua, pegué la luz, y el vecino no me quería cobrar ni el agua ni la luz. Entonces me tuve que ahorrar para poner el agua y la luz, porque si no me quedaba allí como un gallo, estaba contento. Todo estaba saliendo bien, Alfredo. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Arreglé mi frente y comencé a sembrar grama. Pero estaba tan agradecido el vecino que compré grama y le sembré la de él. Y fui y le sembré la grama, la escogí de la misma mía, igualita, se la sembré bien chévere. Y entonces, por las tardes, ese es el del loft entre vecinos, echando grama, vecino, y con todo tú sabes ahí bien chévere. Y yo ya que tiraba abono, yo compraba abono y todo bueno, te sabes que estoy lista, ¿verdad? Y estábamos ahí, y a veces se me olvidó echar agua, y yo lo iba echando agua, y yo venía salía rápido y echaba agua, tú sabes. Pero ¿sabes qué pasó? Que comenzaron a pasar los días y los meses, y yo comencé a ver la grama de él, Cifredo, y la grama de él cogiendo una fuerza, y se veía verde, y yo veía la mía, y yo duplicaba el abono. Y la grama de él se veía mejor, y cada vez se veía mejor. Y un día de eso que él no estaba, ¿sabes lo que dice? Que yo fui. Y cuando vi la grama dije: que está linda, de verdad. La verdad que la grama se ve bien. Pero cuando miré para arriba, y dije: pero fíjate que la mía no se ve mal. Y cuando la miro, pero cuando miro para allá otra vez, la de él se veía mejor. Y voy allá, y cuando miro para acá, la mía se vea mejor. Entonces descubrí que desde tu casa, la grama del vecino siempre se va a ver mejor. Y entonces eso nos pasa a diario. Todo es cuestión de percepción. Comenzamos a ver las cosas por allá. Mira, déjame decirte, a veces envidiamos el marido que tiene la otra, la mujer que tiene la otra, el pastor que tiene el otro, la iglesia que tiene el otro, el carro que tiene el otro, y tú no sabes ni el limón que hay ahí metido. Amén, amén, amén. Y tú no sabes. Entonces yo comencé a entender que los tiempos en el Señor son sagrados. Y que Dios comienza a moverse en mi vida, número uno, en la medida que yo comienzo a someterme a la vida del Espíritu, y en la medida que yo comienzo a moverme conforme al tiempo de Dios. ¿Sabes lo que me pasó cuando me convertí? Me convertí y tenía una fiebre tremenda, y compré un equipo de predicación, porque donde la iglesia que iba predicaban en la calle, y yo compré tremendo equipo, mejor que el que tenía. Estuve un año cargando el equipo sin quejarme, hermano. Llevaba el equipo aquí, llevaba el equipo allá, y tenía un mensaje de Noé planchado. Yo nunca había predicado, pero tenía un mensaje de Noé planchado. Y cada vez que faltaba el predicador, yo decía: oye, es el día, y venía el pastor y decía: no, el fulano predica. Pero que llevaron los equipos. Y yo me era ferviente, y volvía, y yo llevando los equipos sin quejarme. Y cuando faltaba alguien, ahí decía: ahora me toca, y volví, porque acá otro. ¿Sabe qué? Nunca me pusieron. Salí al campo misionero y no había predicado en mi vida una sola vez. Y fui al campo misionero, hice 5 años en misiones con mi esposa, salí con 2 hijos y llegué con 3. Mire a ver si te suma. Mire a ver si la obra fue grande. Y la fe no faltó. Me acuerdo que hice una tesis de saqueo. Yo prediqué sobre saqueo. Mire, yo le puedo dar 275 sermones de saqueo. Y de Bartimeo, y se diga, completito. Pero cada día Dios comenzó a hacer provisión en mi vida y a convertir aquello que era legal para Él en real. Es más, le voy a decir más. Cuando yo salí de la iglesia, la pastora fue tan astuta que me dijo: ¿sabes qué? Que creo en tu trabajo misionero, y te vas a ir para las misiones si el concilio te da una creencia. Y yo: ay, la pastora y yo somos todos contentos.
¿Saben? Pero lo que yo no sabía es que ella me llevaba como oveja al matadero. Ella lo que no quería era desilusionarme. Y decirme, mira, tú de verdad que... Es más, la gente me decía, y vas para el campo misionero, ¿qué vas? ¿A abrir pozo? La gente me decía, vas a predicar. Vas a abrir pozo, vas a estar en una misión de dar COVID. No. ¿Y sabes qué sucedió? Que la pastora me llevó al concilio. Y allí, entre aquellos ancianos, me preguntan, ¿cómo sabes que Dios te llamó? Y bueno, yo no he visto ni carro de fuego volando, ni ángeles del cielo bajando. Pero yo tengo pasión en mi corazón. ¿Y dónde estudia? En la escuela dominical, la columna vertebral de la iglesia. Fue Dios, porque ahí los maté a todos. ¿Y cómo te vas a sostener? Yo coso carpe, mentira, era un mecánico, pero yo estaba hablando en términos bíblicos, ¿verdad? Y aquel hombre comenzó a contar su historia de cómo Dios lo llamó. ¿Usted sabe qué pasó? Que al fin y al cabo, aquel hombre dijo, este hombre lo llamó Dios, vamos a darle una credencial provisional y que se vaya a estudiar para allá. Y cuando yo salí contento, pastora, mi credencial, le digo, oh my God, no lo creía. Pero ¿sabe qué? Yo fui en el orden de Dios. Amén. Y cuando usted entre en el orden de Dios, las cosas van a fluir si Amén. usted las empuje. Amén. Las cosas van a fluir si usted las empuje. Entonces, usted ve a unos discípulos que dicen, oh Señor, restaurarás el reino en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían un concepto de lo que era el verdadero reino. Ellos esperaban espada, caballo, ellos esperaban de todo. Pero lo que me gusta aquí es la respuesta de Jesús. No toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Ahora, ¿por qué Jesús contesta tan contundentemente? Mire, cuando usted analiza la vida de Nicodemo, usted se da cuenta que Nicodemo dijo, maestro, sabemos que viene de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención del corazón. Y Dios sabe cuándo detrás de una palabra o de una pregunta hay una agenda. Amén. Dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, dijo, en el cielo no se aceptan inmigrantes. Tienes que morir aquí para nacer acá. Amén. Entonces, usted se da cuenta que entonces los discípulos comienzan a poner en tela de juicio muchas cosas que el maestro les prometió. ¿Qué dijo? El maestro dijo que el que dejare padre, madre, tierra, casa, hijo, tendrá cuenta 100 veces más en este tiempo. Entonces, los discípulos, después de una frustración, Jesús se aparece, Jesús se va, Jesús llega. Los discípulos están ahí contentos ahora que viene todo y todo el mundo recordando lo que dejó. Y entonces ahora el maestro dice, me voy otra vez. Maestro, yo estoy seguro que uno le decía otra vez, pregúntale, chico. Pregúntale, oye, maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Señor, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero recibiré poder. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando en qué, en palas, en posiciones. Porque estamos tan acostumbrados a eso. Y el Señor le dijo, no te toca a ti, vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida y me seré testigo. Testigo. Entonces, esa es la manifestación que Dios quiere poner sobre tu vida. Dios quiere que tú entres en el tiempo de Dios, que la bendición de Dios venga sobre tu vida, que venga un mover poderoso de Dios sobre tu vida, pero tienes que comenzar a alinearte al tiempo de Dios y a la palabra de Dios. Dice amén. A veces digo, pero es que, ¿cuánta gente yo he oído decir, no, pero es que uno, tanto que hablan del libre albedrío y no hay un libre albedrío real porque Dios quiere someter a uno, quiere coger el novio, quiere coger la novia, quiere cogerle todo? Pero tú sabes que yo aprendí, Cifrero, que todos nosotros, aparte de Adán y Eva, cuando el libre albedrío vino a nuestra vida, vino desde una posición de esclavitud. Cuando el libre albedrío vino a tu vida, y vino a mi vida, y vino a la vida de todos los seres humanos, sacando a Adán y Eva, vino de una posición de esclavitud. ¿Sabes lo que dijo el libre albedrío? El libre albedrío se acercó a mi vida y me dio una llave y me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar ahí? ¿Quieres venir acá? ¿Te quieres quedar ahí o quieres venir acá? Entonces yo me di cuenta que el libre albedrío se convirtió en una llave de escape a mi vida. Oh, y esa es la manifestación de Dios para mí. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Que todavía hay más. Preocúpate por la llenura del Espíritu Santo. Preocúpate por buscar la presencia de Dios. ¿Sabe que Dios va a poner todo lo que falte?
Dios no está en este lugar para señalar tus errores. ¿Sabe qué? A todo el que Dios llama, lo llama por sus virtudes. No hay un solo personaje en la Biblia que Dios lo llame por sus errores. A todo el mundo. Es más, todo el hombre que tiene éxito en la vida lo tiene por sus virtudes. Y nosotros, cuando Dios quiere usarnos y quiere hacer tantas cosas, comenzamos a ver los elementos que no tenemos. Olvídate de lo que no tiene. Comienza a trabajar con lo que tiene. Con lo que tiene. Cuando entré a esta iglesia ahorita, verdaderamente dije, esta iglesia es muy pequeña. Esta casa es muy pequeña para ustedes. Amén. Muy pequeña. Y habrá aquí quien dirá, no, yo no quiero nada más grande porque después... No. Nosotros estamos para crecer. Amén. Para crecer. Y no hay peor cosa que ver un águila metido en una jaula de pichones. ¿Sabe lo que le dije a Dios? Teníamos 80 miembros. Yo sabía lo que Dios había decretado para mi vida en el Espíritu. ¿Sabe lo que le dije a Dios? Teníamos 80 miembros, 3 años, 4 años y 80. ¿Sabe lo que le dije? O me sacas de este sitio o llévame a otro lugar, porque esto no es lo que tú quieres para mí. Y hablé con los ancianos. Ellos tienen que orar. Dios tiene que buscarnos un lugar, porque esto no es lo que Dios tiene contemplado para esta casa. ¿Sabe qué? Tenemos que salir ya de esa rutina de iglesias de 40 años, hermano, sin crecimiento. Amén. Con los mismos 80, con los mismos 70, no. Nosotros estamos para expansión. Y cuando no nos quepa más, para sacar obras para el frente, para sacar obras para otro lado. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hicieron aquellos diáconos? Yo les dije, yo tengo un sueño, y les presenté un lugar. ¿Saben lo que hicieron? Cifredo, a las 11:30 de la noche me dijeron que lo vieron, mira, manchando en el lugar, orando, declarando, y no pasaron 8 meses que aquel lugar nos lo dieron. Aleluya. Amén. Y hoy en día estamos en un templazo. Y allí podemos acomodar como 700 personas. Cómoda. ¿Sabe por qué? Porque estamos buscando el reino de los cielos y su justicia. Amén. El reino de los cielos y su justicia. Yo me gozo porque Cifredo dijo que se goza con José. ¿Sabe cuánto tiempo tiene José en la iglesia? 1 año y 8 meses. Tengo un equipo de ujieres que puede sentar a los diáconos. Y mis diáconos son tremendos. Pero ninguno de mis ujieres tiene más de 2 años. Y han alcanzado una madurez en todas las áreas. Biblia, trato con la gente. Amén. El trato. ¿Sabe lo que yo he ido a iglesia? Y he buscado dónde sentarme y la gente, porque se sienta ahí toda la vida, no te den espacio y no se enferma ni el predicador. Mire, yo llegué a una iglesia y me parqué, y ¿sabe lo que me dijo? No sabía que era diácono. Me dijo, hermano, por favor, saque el carro, porque ahí yo siempre parqueo mi carro. ¿Ustedes se creen que relajo? Aquí los hay. Los hay en todos lados. En todos lados los hay. Y yo me gozo porque de eso se trata el reino. De gente apasionada. De gente que quiere servir. ¿Sabe lo que yo le he enseñado a mi mujer y a los líderes? Si no, tú no sirves para trabajar conmigo. O tú haces 2 cosas. O si alguien dice algo, tú me lo dices, o tú lo cancelas tú mismo. Mire, no hay peor cosa para un anciano o para alguien que lleva tantos años que un novato de 1 año y medio le diga, cuando está fuera de contexto, hermano, oiga, lo mejor es que lo avergüence el público. Perdón, mi hermano, pero usted está fuera de lugar. Aleluya. Mire, hermano, usted sabe cómo empezar por su casa. Usted está fuera de lugar. Usted sabe que ese comentario que usted está haciendo lo puede hacer allá, donde está el pastor. Así son. Son gente madura, gente que han crecido, gente que ama la vida, gente que no entran en conflicto, que aprenden a sobrellevar al otro, porque esta es la vida del reino. Esta es la vida del reino. Aquí todos estamos tratando por Dios. Todo el que está aquí adentro está aquí porque cree. Entonces usted me va a decir a mí que yo no he visto ni un ángel, que yo no he visto un demonio, que yo no he visto nada. ¿Usted cree que Dios me va a dejar? ¿Pero por qué me va a dejar si estoy aquí tratando? Amén.
¿Cómo me justifico? La vida de Dios va en crecimiento todos los días, día a día en crecimiento. Amén. Pero hay dos cosas: o usted se convierte en una herramienta o se convierte en un obstáculo. Eso es. Pero no hay otra cosa. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tengo dentro de la vida del reino? ¿Sabe por qué los discípulos lograron ascender? Porque comenzaron a dejar las diferencias y comenzaron a marchar en la vida del reino. Amén. Se dieron cuenta que el reino no era posición. Aleluya. Y hubieron gente nueva como Pablo que tuvieron que amonestar a un Pedro. Entonces, uno de los problemas que yo tuve que lidiar fuertemente, y lo he logrado, ¿sabéis cuál era? Que yo tenía diáconos que por mí se cortaban una mano. Pero por el hermano, ni un vaso de agua. O sea, era más fácil darle un vaso de agua al hermano que cortarse la mano. Entonces, tenía líderes de la iglesia que por mí mataban, pero entre ellos no se llevaban. ¿Sabes lo que comencé a hacer? ¿Sabes qué comencé a hacer? Cuando yo veo a esos dos líderes enchismados. Aleluya. Antes yo los invitaba a salir a comer a los dos, pero me di cuenta que yo era en medio de la atracción y hablaban conmigo. ¿Sabes lo que hago ahora? Entonces echamos a uno y yo digo, vete, invítalo a comer, vete. Aleluya. Y es obligado que tiene que ir. Amén. Toma, 30 pesos cuando salga y se a comer otro. Pastor, pero es que tengo un compromiso, no tiene compromiso, te vas con él. Amén. Te vas con él. Amén. Yo pensé, pastor, con una bendición, hablamos, lo perdonamos. Una bendición, pero un malentendido, percepción. A veces no estamos en el mejor mundo. Entonces, Dios quiere implantar ese reino sobre nosotros. Y Él dice que no lo va a implantar en Judea hasta que comience donde, en Jerusalén. Amén. Que no llegará a los confines de la tierra hasta que llegue a casa. Entonces, hoy te dejo con esto. Todo lo que Dios ha hablado de ti es verdad. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer sobre tu vida, lo va a hacer. Amén. Amén. Lo mejor de todo es que no depende del que está a tu lado. No depende del que te rodea, eso es lo mejor. Es tú y yo, tú y Dios, tú y Dios. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que bajo autoestima no es tu herencia, que sufrimiento no es tu herencia, que dolor no es tu herencia, cuando tú comienzas a entender esas cosas, tú te das cuenta que tu herencia es gozo, que tu herencia es paz, que tu herencia es alegría. Mire, a veces yo veo en los matrimonios tanta bobería. Sí, en el mío propio, ¿sabes? Yo tengo 27 años de casado, pero tuve que aprender. Porque todo bien, y cualquier palabra hace un berrinche. Entonces, era Bersebú peleando contra Bersebú. Sí, esta era una tonta y tú eres un tonto. Y nosotros peleando ahí, los dos, con las armas del diablo. Entonces el Señor abrió mi cerebro y me dijo, no, tú estás Bersebú contra Bersebú, Bersebú no echa fuera Bersebú. El Señor me dijo, mira, rencor no echa fuera rencor, odio no echa fuera odio, amor echa fuera rencor y perdón echa fuera odio. Entonces comenzamos a practicar la vida del reino en mi casa y en la congregación, entendiendo que Bersebú no echa fuera Bersebú. Entonces yo creo que lo que viene para esta iglesia, el crecimiento va a ser tan rápido. Pero con esto termino. Nadie obtiene lo que no visualiza primero. Amén. Nadie alcanza lo que no ve primero, porque si la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mujer sirofenicia, cuando tuvo el milagro de su hija, lo vio primero. Amén. Por eso usted ve que Jesús le dijo, no es lícito darle la comida a los perrillos. ¿Usted sí cree que Jesús estaba ofendiéndola? No. Cuando Jesús la vio venir, que dio milagro aquí en la mente, dijo, óigame, yo uso a esta mujer para una lección a estos cabezones. Mujer, no es lícito darle la comida a los perrillos. ¿Sabe lo que yo le dijo? Maestro, no me tienes que enseñar la escalera completa. Déjame ver el escalón. Yo voy a ser capaz de subir por ella completa. Entonces, usted va a comenzar a ver lo que Dios va a hacer en esta casa cuando usted comience a visualizarlo. Eso es. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer con tu familia cuando comiences a visualizarlo. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu ministerio, en tu vida personal, en tu vida financiera cuando comiences a visualizarlo. Amén. Amén. De eso se trata esto. El poder va a venir. Pero el Señor dice, vamos a buscar quién abre esta puerta.
porque todo vendrá para justicia. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie.